Es que estamos aquí con Pablo Jaque, nos estamos riendo por un par de cositas que nos estábamos entre los dos mutuamente dando unos consejos. Estamos con Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile. Pablo, muchas gracias por estar aquí, porque hoy día vamos a tocar un tema que es profundamente interesante, importante, a nuestro público le interesa muchísimo, que tiene que ver con la corrupción y el crimen organizado. Y lo que hemos visto ahora último, bueno, nosotros lo comentamos así muy al pasar, pero queremos comentarlo contigo de manera muchísimo más profunda, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el tren de Aragua. ¿Se infiltró en Gendarmería? Nos hemos preguntado. Hay un comandante de Gendarmería que sufrió un ataque en abril pasado, que a nosotros nos dejó con la piel de gallina, porque es espeluznante que te manden una corona de flores a tu casa y que además hayan disparado. Todo eso nos pareció tremendamente espeluznante, y que además la información, los datos de esa persona habrían salido de Gendarmería. Si tú puedes entrar en detalle. Un gusto de saludarles. Muchas gracias por estar aquí. Sí, a quienes nos están viendo también saludarles. Claro, tal como usted menciona, Alejandra, es una situación bastante compleja y delicada lo que sucedió con un oficial de Gendarmería. Y este es un hecho que hoy día se está siendo investigado por el Ministerio Público, y nosotros esperamos que pronto tengamos ya alguna respuesta respecto al tema, porque nos interesa de sobremanera que de haber hechos de corrupción detrás de este tipo de situaciones sean sancionados con el mayor rigor posible, porque el personal de Gendarmería hoy día está abocado a una labor importante, que es la contención y entregarle seguridad a la ciudadanía, y este tipo de situaciones no se pueden permitir. Por lo tanto, nosotros, como representantes del personal, primero rechazamos este tipo de conducta en cualquiera de los ámbitos o en cualquiera de las jerarquías de nuestra institución, y como le dije, esperamos que la Fiscalía avance prontamente en la línea investigativa que conduzca a aquellos supuestos responsables de entregar información, recordando que, Alejandra, que también ya hay 3 detenidos respecto de este tema que están en prisión preventiva. Pero son del Tren de Aragua, no son de Gendarmería. Se entiende la información preliminar que serían del Tren de Aragua, y versiones también que hemos conocido a través de los medios señalan, y en el transcurso de la investigación, señalan de que habrían funcionarios involucrados respecto de la entrega de información, de antecedentes del comandante quien sufrió este atentado. Entonces, esa es una situación que es preocupante, y nosotros queremos y exigimos a la Fiscalía que investigue a fondo y que tome todas las medidas del caso y llegar a los responsables. De ser así. Eso te iba a preguntar, Pablo. ¿Ustedes no han tenido ninguna respuesta como de de los superiores de Gendarmería, por ejemplo, que les digan? Porque igual es preocupante. O sea, yo me imagino cualquiera de ustedes ser gendarme y llegar a tu casa y temer que a tu familia le pueda pasar algo más que a uno mismo, ¿no? Eso yo creo que es un temor que debe ser bien profundo, y creo que los que mandan en Gendarmería deberían dar darle a los trabajadores y a las trabajadoras alguna respuesta un poquito más contundente, ¿o no? Mira, Alejandra, el personal de Gendarmería toda su carrera lo desarrolla en un ambiente laboral que es complejo, y exacto, y estamos les toca lo más duro de la siempre sociedad. expuestos a este tipo de situaciones. Yo creo que se han ido traspasando algunos límites en el último tiempo, por cierto. Y nosotros nos hemos reunido con las autoridades tanto institucionales. Hace unos días nos reunimos con el subsecretario, que le hemos demandado, ¿no es cierto?, mayor claridad respecto de estos temas. A 6 meses de ocurrido el hecho, hoy día, si bien es cierto, hay 3 personas que están en prisión preventiva. También hemos conocido algunos antecedentes a través de medios de comunicación que dan cuenta de que el comandante entregó algunos antecedentes respecto de quienes eventualmente podrían estar detrás de este tipo de situaciones, y nos llama poderosamente la atención. Y ahí es donde volvimos a reiterar el llamado a la autoridad institucional en que se avance la investigación y se esclarezca y se transparente quienes eventualmente podrían estar detrás de esta filtración. Claro. Y quiénes serían eventualmente los responsables. Porque mire, lo que no puede pasar, Daniel, es que esta información o este hecho grave finalmente no quede en nada. Ya conocemos algunos antecedentes anteriores. Años atrás, todo el mundo conoció respecto de la situación de las cárceles VIP, de las celdas VIP.
el sumario finalmente no arrojó ningún responsable. O sea, hasta el día de hoy O sea, dejaron que pasaran todas esas cosas, pero nadie fue responsable de eso. O sea, para recordarle a la gente, hay ¿no? responsables. Lo de las cárceles VIP era que se encontró que había narcos que tenían adentro, no sé, cuestiones para trotar, televisores, tenían de todo, vivían como Nosotros sabemos que en ese tipo de situaciones habían responsables, pero finalmente la opinión pública no terminó conociendo realmente quién eran los responsables de permitir este tipo de situaciones, y en esta oportunidad nosotros exigimos que no vaya a pasar exactamente lo mismo. O sea, queremos saber si aquí en este hecho hay involucrados que puedan eventualmente ser funcionarios. Nosotros queremos que se investigue, conocer la verdad y que se tomen todas las medidas que corresponden. Yo quiero ir al hecho mismo, la repercusión. Porque en el fondo uno ve Pablo Escobar en otro país, en otro contexto. Tenía una prisión VIP, ¿no? Él. Y estas otras personas también que estábamos comentando recién. Cuando una organización delictual hace un atentado contra un comandante, que es un tipo que tiene poder, ¿cierto? Está mandando un recado. Está mandando un mensaje a todos. Trátenme bien a mi gente, si no lo va a pagar, ¿cierto? Es más, no solamente trátenme bien, porque puede haber sido muy duro, no. ¿Sabe qué? Déjele pasar cosas. O sea, si usted quiere que su familia esté bien, que a usted no le pasa nada, empiece a portarse como es debido con mi gente, ¿no? Y el recado puede ir para que también le dejes pasar cosas, para que no sé qué cosa, o también para que no los trate duro. No, yo no lo sé, pero es ese contexto, es un recado, no es con el tipo, ¿cierto? Frente a eso es lo que yo creo que es más grave, ¿no? Porque, claro, los 3 de nacionalidad venezolana que están detenidos no son los más importantes. Ellos también fueron mandados por otro que le dijeron, anda a hacer esto ahí, y los tipos como soldados lo hicieron. O sea, esos 3 más los que habrían dado la información, ¿cierto? Que si no les dijeron para qué era, tampoco es tan grave. Es decir, sí, me pidieron, pero no sé qué, le iban a mandar, no sé. Yo creí que le iban a mandar un chanchito para la casa. No sé, ¿me entendí? O sea, bueno, está engrupido, ya. No somos tan ilusos, pero no sabemos por qué. Y es bueno que se sepa y que salgan de la institución. Pero a mí lo que me preocupa es lo que va ahí detrás. Porque, claro, queremos saber quiénes fueron, quiénes dieron la información, y está bueno que estén estos 3 presos. Pero de aquí para afuera es otro la importancia, ¿no? De que deben ser los líderes del tren de Aragua o lo que sea, o que mandan a hacer esto. Y eso es una forma de permear a Gendarmería, a veces por plata, pero a veces por miedo también. Y eso también es bastante terrible, porque al final entonces la gente de Gendarmería podría empezar a renunciar, ¿cierto? Porque me voy mejor, che, que estoy poniéndome todo. ¿Me explico? Expongo mi vida, digamos. Entonces, y mi ahí familia. hay un tema que ustedes, y esto es como pregunta ya un poco, si quiere la responde no, pero ustedes dentro de Gendarmería, que son dirigentes, que conocen gente, que la gente se les acerca, ¿cómo han visto el ambiente respecto de los gendarmes, de sus compañeros, respecto de esto? ¿No? De esto que seguimos comprometidos con la institución, esto no nos va a milanar, o, oye, puta, ¿cómo hacemos? Bueno, hagamos alguna cuestión para que todos estemos firmes. ¿Me explico, no? Don Pablo. Sí. Mira, el crimen organizado llegó para quedarse, está instalado, y hoy día evidentemente hay que fortalecer la institucionalidad del país en todos los aspectos. Cierto. Para que no nos veamos permeados por este tipo de organizaciones, ¿no es cierto? Y la corrupción vaya en crecimiento. Sí. Por cierto que estas bandas van a querer, además de tomar el control territorial, tener el control de todas las unidades penales, situación que hoy día yo descarto, y creo que también lo señaló muy bien hace unos días el director nacional, que nosotros podemos ingresar a cualquier sector de la cárcel hoy día sin tener que pedirle permiso a la población penal. Claro. Y esa es una clara señal de que, a pesar de las dificultades que tenemos como servicio, el personal de Gendarmería, y ahí respondo a su pregunta, Daniel, está comprometido con su función, ¿ya? Nosotros sabemos y no podemos desconocer, yo creo que el negacionismo no es bueno en ningún ámbito de la vida. Nosotros no podemos no reconocer que tenemos hechos de corrupción en la institución, que también han sido públicos, ¿no es cierto? Y hemos sido nosotros los que hemos respondido. De hecho, en mayo nosotros como asociaciones gremiales, junto a un grupo de parlamentarios,
presentamos un proyecto de ley anticorrupción de que aquellos funcionarios que fueran condenados por hechos vinculados a la ley 20.000 u otros delitos graves que vulneran la seguridad de los recintos penitenciarios, se les quitara la previsión. No vamos a discutir en este espacio que evidentemente hay un sector de este país que la previsión, el tema previsional es en mejor condiciones. Nosotros estamos en eso y lo que hemos propuesto nosotros, es decir, los funcionarios que hoy día sean reconocidos un acto de corrupción, además de expulsarlo, ojalá dejarlo en prisión preventiva, condenarlo, hay que quitarle su régimen previsional. Son más patriotas que los milicos ustedes. Perdónenme, no, que lo tengo que decir. Krasnov Marchenko gana 2 millones y tanto de pesos ahí en Punta Peuco, no sé qué. Ustedes están diciendo, no, pues, usted no está comprometido, pierde la previsión. Me parece mucho más valiente, patriótico lo que están promediando ustedes. Es que nuestro esfuerzo, Daniel, tiene que estar, y Alejandra tiene que estar centrada en aquellos buenos funcionarios, que son la mayoría, exacto, que hoy día sostienen un sistema penitenciario al que nunca ha sido escuchado. Sí. Yo creo que el crimen organizado hoy día ha dejado al descubierto la debilidad del sistema penitenciario, pero tenemos que avanzar y nosotros nos tenemos que hacer cargo de aquello. Hoy día las cárceles están hacinadas con más de 63.000 privados de libertad, en un sistema que solo resiste 42.000, y nosotros nos hemos estado haciendo cargo, seguimos siendo uno de los sistemas penitenciarios con mejores, en materia de privación de libertad, somos quienes tienen mejores porcentaje de resultados, claro. Menos han disminuido, fuga. Exactamente, Sí. Han disminuido casi en un 30% las muertes y los hechos por sí, antes como que se veía mucho más eso de que se agarraban a pelear con uno de estos. Y eso da cuenta, Alejandra, del compromiso que tienen los funcionarios, pero no podemos que por un grupo de traidores se manche la institución. Completa, claro. Creo que aquí los gendarmes a nivel nacional hacen un trabajo extremadamente importante en materia de seguridad. Y este tipo de situaciones a nosotros nos preocupan. No queremos que se vean amenazados ninguno de los funcionarios. Y el porcentaje de reinserción también es alto, ¿eh? Fíjate, no tanto por los que pasan por las cárceles más grandes, tipo la penitenciaría y eso que tienen de alta peligrosidad, digamos, son las personas que están allá adentro, pero sí de las cárceles que son con regímenes más semiabierto y todo eso, es un 15% no más reincide. Los semiabiertos, claro, pero ¿cachai? eso vienen, es distinto, pero eso están también siendo es labor, buenos desde antes. pero eso también es labor un poco de gendarmería, Sí, claro. que también está Pero ahí. O sea, eso quiero ir básicamente. Que Sí. Pero hoy día tenemos una criminalidad distinta y atiende también a muchos. eso. Y para allá quería ir Sí. un poco. También para preguntarle, porque mucho hay, se habla mucho de que una de las soluciones, por ejemplo, sería que no pudieran usar celulares y ese tipo de cosas. ¿Qué tanto es que sí existe ese contrabando tecnológico adentro de las cárceles? Mira, es conocido que al interior de las unidades penales hay muchos teléfonos celulares. ¿Ya? Se ha intentado avanzar en el último tiempo en dispositivos de inhibición en algunas unidades penales, sobre todo en el eje Pedro Montt, pero parece que no ha sido suficiente. Y yo lo he dicho en varios espacios que no nos corresponde a nosotros transparentar cuál fue la metodología que se decidió utilizar, pero a grandes rasgos le puedo decir que la autoridad política y quien tenía la decisión de tomar la determinación respecto de cuál era la tecnología a usar para atacar este tema, determinó, ¿no es cierto?, utilizarla para también hacer investigación criminal, que es importante hoy día. Es importante hoy día, pero es difícil decirlo. No podéis estar en los dos frentes, o lo inhibe o hace escucha. Exactamente. No podéis tener esa doble. Exactamente. Claro. Entonces, ese costo yo creo que debieron haber venido de manos de otras medidas que no se tomaron, ¿no es cierto? Y a nosotros nos preocupa que siga proliferando el interior de las unidades penales hoy día estos equipos celulares que le permitan a las bandas seguir organizando desde el interior de las unidades penales. Yo creo que requiere de mayor tecnología, pero el servicio desde hace mucho tiempo que está en el olvido, entonces nos llama poderosamente la atención, especialmente en épocas de campaña, que se utilice y se manosee el trabajo del personal penitenciario cuando hemos tenido un abandono histórico, y hoy día con lo que hay nos estamos haciendo cargo de una realidad criminal que es distinta, con cárceles completamente hacinadas, con hechos de corrupción que, por cierto, nosotros queremos que sean condenables, pero yo rescato la posición de nuestro personal a nivel nacional, que a pesar de todas estas dificultades tiene la camiseta puesta en pos de seguir manteniendo la seguridad, que sabemos que eso impacta definitivamente a la ciudadanía. A ver, hablemos un poquito de la criminalidad distinta. Usted sabe que yo trabajé y iba a Puente Alto toda la semana durante varios años, o sea, conozco lo que pasaba adentro. Yo entraba toda la semana a la cárcel de Puente Alto, Torre 4, Torre 5, no sé qué. Pero ha cambiado, ¿cierto?
el tipo de personas también ha cambiado. Porque hay más extranjeros, porque son otros delitos. El trato con gendarmería de los internos también, yo no sé, ahí se ha cambiado, porque no ha ido en el último tiempo. En mi tiempo era un tipo de trato que era relativamente amable entre las partes, porque todos sabían que para qué le iba a pasar mal, digamos. Había loquitos siempre, pero me refiero que la población penal no iba a andar guiando a los gendarmes porque le iba a llegar de vuelta. Entonces había una cierta cosa como, a veces había problemas, pero en general incluso había gente que se trataba, porque en el fondo, si tú me molestas a mí, yo te molesto a ti, todos perdemos. En ese tiempo que yo trabajé, había una cierta deferencia, una cierta como de respeto por uno y por otros. Eso me acuerdo. Siempre hay elementos negros. ¿Cómo es hoy día? Con estos extranjeros, no entienden, si entienden, se han adaptado, no se han adaptado, son respetuosos con gendarmería o no. Los códigos en ese sentido han cambiado un poco. La población penal nacional entiende que el control de la cárcel y el mando y la autoridad dentro de la cárcel es el funcionario de gendarmería. Siempre lo entendió, ¿ah? Siempre lo entendió así. Sí. Cuesta un poco con aquellos de nacionalidad extranjeras que vienen de un contexto y una cultura distinta, donde muchos de ellos, de los países de orígenes, la población penal tiene el control de la cárcel. Situación que es completamente distinto acá. Entonces, es que por eso se lo pregunto. Entonces, nos encontramos con una población penal que en muchos aspectos del crimen organizado, estos internos extranjeros, que son más refractarios al sistema, ¿no es cierto?, y quieren imponer sus términos. Pues. Situación que hasta la fecha el personal de gendarmería no lo ha permitido y ha adoptado una serie de medidas en la institución para ir teniendo el control permanente de las cárceles, ha aumentado el número de allanamientos y eso ha significado que a pesar, como le dije anteriormente, con una población penal de 63.000 presos hoy día tengamos el control del sistema penitenciario, que tal vez no en su totalidad, pero a lo menos hoy día le podemos garantizar al país respecto de la privación de libertad casi en un 100%. Las fugas que tenemos durante el presente año son escasísimas respecto como a la población. 0,0 y tanto. Cuando dice, Sí. se fugaron 2 en Valparaíso. Sí, pues, pero esos 2 son 0,0 y tanto de la población. Porque a mí me molesta cuando hacen como pesca un diario y dice, se fugaron no sé cuántos, es la quinta nación. Sí, a ver, miren cuántos han negado, cuántos son los que realmente pasa, cómo está Chile respecto a los otros países. No te ponen eso. ¿Me entiendes? Te dicen, se fugaron 2 en Valparaíso, mira que son irresponsables. Pero a ver, veamos. Veamos cuál es el respecto de otros países, veamos cómo ¿me entiendes? Esto también molesta en todo frente y aquí también. O sea, el cherry picking. Y duele un poco la comparación. De repente dice, estamos caminando hacia lo que es Ecuador, por ejemplo. O sea, Ecuador, el control de la cárcel es de la población penal. En Chile... El control de las calles, diría yo. De las calles, entonces se han tenido que tomar medidas muy potentes por parte del gobierno de Ecuador que vimos hace unos meses atrás para poder tener el control de la calle. O sea, creo que es irresponsable. Es responsable y apunta a instalar algunos tipos de agenda, decir que Gendarmería hoy día no tiene el control o que el Estado, que el gobierno no tiene el control. Nosotros de eso se lo podemos garantizar y siempre estamos expuestos a situaciones de crisis y de seguridad. Siempre van a existir las situaciones de crisis y de seguridad porque es parte de la mentalidad del tipo que está dentro querer salir. Es obvio. O sea, incluso está reconocido, ¿no? Sí. Que el ser humano y tiende a la libertad, por Sí. tanto, a querer salir. Eso está reconocido. Pero usted hablaba de esa injusticia, ¿no? Hay algo que hizo el Ministerio de Justicia para reforzar la seguridad penitenciaria, que son 17 medidas. ¿Cómo han funcionado? ¿Ha resultado alguna? ¿Son todas malas? ¿Cómo lo ven ustedes? Están en plena implementación. Ya, están recién implementando. Nosotros habíamos sugerido algunas como organización gremial. ¿Qué faltó? Hoy día tenemos un déficit estructural en materia de personal, la población crece, los funcionarios siguen siendo los mismos. Las cárceles siguen siendo exactamente las mismas. Están construyendo ahora, ¿no? Sí, Pero hace poco entró en solución. ejecución la cárcel La Laguna, que hoy día está en un porcentaje, porque la cárcel tiene un proceso de copamiento normal por medida de seguridad, y hay algunos proyectos de licitación, como en Copiapó, Calama. ¿Y en Santiago no era de la...? En Santiago se hizo el anuncio de la cárcel de máxima seguridad, pero no se ha avanzado al respecto, y lo que se está utilizando para mantener estas bandas organizadas sigue siendo el REPA. Yeah. Lo que hay hoy día que se está discutiendo en ¿Cuál el es el Congreso, REPA?
dónde están hoy día recluidos todos los líderes del Tren de Aragua y todas estas bandas criminales, ¿ya? Perfecto. Y de alguna u otra forma el Ministerio de Justicia y Gendarmería han adoptado, ¿no es cierto?, un nuevo régimen de segregación para tener mayor control de este Qué bueno, para que tipo no de sean banda. como los jefes de la cárcel, lo que tú contabas, Sí, digamos. Están pero- apartados del resto de la población. Entonces. Pero nos preocupa a nosotros, a propósito del tema que estaban tocando ustedes, cuando tengo que achicar el Estado, ¿verdad? Exacto. Nosotros necesitamos más Estado, necesitamos personal. Si el otro día se lo comentábamos a un par de senadores, me preocupa que usted me diga, hay tantos funcionarios públicos, cuando a nosotros nos sigue cocinando la población penal. O sea, no hay medida más vulnerable en materia de seguridad que el personal de Gendarmería hoy día le cocine a la propia población penal y no existan los recursos, por ejemplo, para contratar maestros de cocina para la seguridad propia de la alimentación de nuestro personal. Tenemos más de 2.500 funcionarios que cumplen hoy día, que son labores administrativas, que perfectamente podrían hacer labor operativa, pero no se puede porque no hay contratación del soporte administrativo que lo reemplace. Civiles. Y hoy día, es decir, entonces hoy Nos día convendría a todos, los saldría cerca gente, de 20.000 nos tenemos que hacer cargo de todo el conjunto de tareas que tiene Gendarmería. Sí. Y que bien sacamos adelante, pero entonces nos preocupan estas restricciones. Esas de decir, medidas no fueron tomadas, o sea, no, o- no van a aumentar el número. Se dispusieron sacar 500 funcionarios que cumplían labores administrativas y hoy día están cumpliendo labores operativas. Ya. Pero por cierto que debería darse una discusión respecto de la ampliación de las plantas que hoy día tiene la institución para tener mayor funcionario en la parte operativa para hacerse cargo de estos 63.000 internos. Y lo que yo veo con un poco más de cautela es la construcción de nuevas cárceles que siempre se ha anunciado. Yo tengo 29 años de servicio, la verdad, las ¿Y cosas cuántas que veces he escuchado? Siempre, en todo. periodos de campaña vamos a construir más cárceles, vamos a construir más cárceles, y la verdad que cuando uno se sienta con la autoridad a discutir estos temas hay otras prioridades, se entiende. Hay en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones se requieren recursos, pero también es importante que hoy día, para la seguridad del país, hoy día se tome en serio el tema en materia de infraestructura, en materia carcelaria. Mire, Oye, nosotros eso no hoy día se trata, estamos- y a esas personas que dicen que con eso estamos pensando más en los delincuentes que en nuestra seguridad, ¿qué le respondería usted? Porque hay personas que dicen, no, pero es que le pagamos mucho por delincuentes, como que, ¿no es cierto? Claro. Como que nos cuesta un montón de plata tenerlos en las cárceles. bueno, hoy día tenemos un problema de hacinamiento grave y hay un sector que ha ganado plata con el hacinamiento, pues eso nadie lo dice. Las El licitaciones. sistema de concesiones Sí, claro. hoy día se enriqueció y tal vez habría que transparentar cuántas son las multas que se han pagado, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta mía es, Importante ¿existe un interés genuino respecto de terminar con el hacinamiento cuando hay un sector empresarial que a través de las concesiones se está enriqueciendo con multas que paga el Estado, dineros que podría efectivamente determinar para otro tipo de políticas sociales? Entonces, el trabajo penitenciario, la discusión respecto del ámbito penitenciario es bien amplia. Los trabajadores siempre hemos querido aportar porque conocemos desde adentro cómo funcionan las cárceles. Nos preocupan aquellos planteamientos que hay algunos respecto de este tipo de situaciones que el Ministerio de Justicia hoy día no daría el ancho para seguir haciéndose cargo de Gendarmería, y sigue Daniel con la intención de modificar la dependencia y eso tiene otra Pero mirada. estaba por supuesto. superado ya. La verdad, las cosas que... Lo habíamos hablado, ¿sabes? Sí, lo habíamos hablado y el tema de la dependencia hay que hacer un alto ahí porque, como le digo, lo hemos conversado con el ministro que lo terminó reconociendo hace en esta semana me he reunido con varios parlamentarios y nosotros le hemos dicho el costo que significa eso para el personal, sobre todo de la planta de suboficiales, modificar la naturaleza jurídica del servicio porque tendría un costo remuneracional y previsional no menor. Y a lo mejor eso podría pasar lo que usted señala, porque mucha gente podría decir, me voy antes que esto pase. Entonces, uno hace el llamado a la autoridad, a la prudencia, a conversar y abrir espacios donde nosotros podamos lograr los equilibrios, donde logremos ese fortalecimiento y la modernización de Gendarmería, pero sin que ese costo lo terminen pagando los trabajadores. Que es lo que siempre Porque hoy pasa. día quienes impulsan el cambio de la naturaleza jurídica y que ayer se beneficiaban asignándose asignaciones para llevarse millonarias pensiones, nos sorprende que hoy día estén en esta discusión y sigan instalando el tema de que Gendarmería tiene que ser una institución cuando el día ayer muchos de ellos se beneficiaron justamente con la naturaleza jurídica que tiene hoy día. Pero eso es otro tema, un tema interno que nosotros en realidad estamos pendientes. Pero aquí lo más relevante, Daniel, Alejandra, es que
decirle a la ciudadanía que a pesar de todas las dificultades, el personal de Gendarmería está comprometido con su trabajo y hacemos un llamado no solamente a la institución, al Ministerio, sino que a la Fiscalía. Aquí hay hechos que se tienen que aclarar porque lo que no puede pasar es que nos quedemos con esa sensación de que se levantan las noticias y finalmente no tenemos los resultados que todos estamos esperando. Yo creo que muchos gendarmes a nivel nacional están esperando los resultados de esta indagatoria y que se tomen las medidas, ¿no es cierto? Y si de eventualmente existir funcionario en un hecho de corrupción tan grave que termina con la amenaza a uno de los nuestros, aquí se tiene que aplicar todo el rigor de la ley. Estoy de acuerdo. Que no pase de nuevo lo que pasó con las cárceles VIP, como usted decía. Gloria Gálvez dice, si hay corrupción en Gendarmería, estamos muy mal. Eso es muy peligroso para todos, gendarmes, ciudadanía en general, para el país, dice. Ramón Oreste Mendoza Ahumada, vamos a construir más cárceles. Esa frase da votos. Eli Belli dice, ¿las cárceles son privadas? Esta es una pregunta para ti, Pablo. No, no son privadas. Es que, por eso, Eli Belli hace una pregunta que es larga. Dice, ¿las cárceles son privadas? Nunca he entendido el funcionamiento de las cárceles en Chile. ¿Son concesiones privadas? ¿Cómo funcionan? Interesante porque finalmente, claro, mientras uno no se relacione con el sistema penitenciario, poco conoce. Yo también, bueno, no fui tan seguido como Daniel, pero me tocó muchas veces, conozco bien la penitenciaría porque fui a animar, ¿se acuerdan? No sé si usted se acuerda, en algún momento fui a animar, hice varias cosas ahí y también iba a cantar en la cárcel de mujeres. Entonces también conozco como esas realidades, pero la gente en general no conoce mucho. Contémosle un poco cómo es el sistema. Hay cárceles privadas, públicas, hay de las dos. Que no podría haber cárceles privadas. Claro, por eso lo pregunto, por eso lo pregunta también él, sí, todo lo que hemos estado conversando. Hay ciertos servicios que se se concesionan. Se concesiona, justamente. Hay ciertos servicios que se concesionan, Sí. pero la De cárcel partido de sigue la siendo... construcción. Perfecto. Y después pasan a otros servicios. Pero es que en Estados Unidos hay cárceles privadas, po. No, Por eso la pero- gente pregunta. Hay cárceles privadas que Que dependen el que está de una afuera empresa. no un Sí, funcionario público. Sí. Chuta, eso sí Por que eso Peligroso además. Sí. Yo lo encuentro súper peligroso, pues imagínate. Terrible. Pero por eso lo preguntan, yo creo. O sea, son servicios que se concesionan. Podría Así es. concesionarse la alimentación, por ejemplo, tú El sistema decías. penitenciario depende del Estado hoy día y como lo dice Daniel, hay algunos servicios que se concesionan y algunas cárceles se construyen en sistema concesionado y curiosamente también hay algunas que se construyeron con plata estatales y lo administran concesionarios. Entonces, Pero sí hay cárceles que están administradas por concesionarios. no, Pero de- servicios. alimentación, Ya, no todo. salud, Solo, no. Solo algunas partes, ¿no? No. Ya, O perfecto. sea, no vas a ver una guardia armada afuera Exacto. de un privado, no, es un gendarme. Y el guardia interna también es funcionario público. Son cuestiones de apoyo, llamémoslo así. Sí, exacto. Ya, Exacto. perfecto. Es difícil esto, ¿no? Complicado, el sistema penitenciario Complicado. siempre ¿Ustedes qué es piensan un de tema, esas cárceles un que tema se tabú. prometen así como en el desierto y como que vayan todos al desierto? O sea, cárcel en el desierto ya hay cárcel en el desierto, porque hay cárcel en Altos Pisos, en Antofagasta, en Calama, Claro. eso es desierto. Yo creo que hoy Así día es, es Gendarmería necesita más infraestructura, que duda cabe. Hoy día la situación de Es que nadie hacinamiento... nunca piensa en los gendarmes cuando se hacen esas Es que, declaraciones, ¿no? es que nadie habla de las cárceles. Nadie habla de las cárceles, que es un excepto tema tabú. en épocas de campaña, en donde se prometen muchas cosas. Pero la verdad, las cosas que, insisto, cuando aterrizamos la conversación, siempre hay restricción presupuestaria. A propósito de lo que decías tú, todo es progresivo. Nosotros tenemos, hay una demanda histórica en materia de carrera funcional. Daniel, ¿cuántas veces lo hemos conversado? Y de alguna u otra forma nosotros hemos tenido que ir instalando medidas que son progresivas para alcanzar un desarrollo más armonioso de la carrera de nuestros funcionarios, donde pasan tal vez la mitad de su carrera en grados inferiores, ganando poca plata, ¿no es cierto? Pero aparece alguien por ahí diciendo, oye, yo le voy a dar el 10% de aumento a los gendarmes, pero la verdad las cosas, mejorar sus remuneraciones, pero cuando asumen los gobiernos, en realidad todo queda restringido, siempre no hay presupuesto suficiente y hoy día nos hemos topado que estamos bastante atrasados respecto con el avance de la delincuencia, pues si tenemos 63.000 privados de libertad y hoy día estamos generando espacios donde no los hay para seguir dándole cumplimiento a la privación de libertad. Y Y eso es además, un problema tremendo eso. porque no nos permite segregar de manera correcta a la población penal respecto de aquellos
privados de libertad que son primerizos con quienes ya tienen, ¿no es cierto? Eso, se mezclan, ¿no? Pero por supuesto, Eso entonces, pésimo. entonces después se nos termina culpando a nosotros respecto de lo que pasa al interior de las unidades penales, y nosotros hoy día estamos trabajando con lo que tenemos, ¿no es cierto? Con cárceles completamente hacinadas y donde, lo voy a decir abiertamente, se vulnera muchas veces los derechos humanos, pero no porque nuestro personal lo estime conveniente así. Si a veces hay que encerrar en una celda de 2x3, donde Claro. se debiera encerrar a 2, 3 privados de libertad, hay que tener 10. Mucha gente dirá, hoy el dirigente quiere darle una mejor vida a los privados de libertad. Yo no me olvido que al interior de las cárceles está trabajando nuestro personal. Y cuando se mejoran las condiciones de la población penal, también se mejoran las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias que hoy día se están viendo expuestos a situaciones de seguridad que son complejas y que a nosotros nos preocupan. Obviamente hay mejor convivencia si están mejor ellos, obvio. O sea, Es si que lo que pasa es que como que en general no se piensan los gendarmes. Como que no entran en la discusión. ¿Cachai? Son como... Y lo que solo está se pidiendo piensa- es básico. Sentémonos, invítenos a conversar estas Claro. cosas. No lo haga sin nosotros, es obvio. Pero Bueno, hay pasa en hartas salud que no los personas- pescan, pasa en educación que no los pescan a los que están responsables. Le cuento, nosotros recibimos dirigentes sindicales también en materia de salud que hacen las cosas sin ellos, en materia de educación que toman decisiones sin ellos. En todo. Es impresionante. G, endémico. dice, perdón, las cárceles son un tremendo negocio, cotizan en la bolsa, dice. Las y empresas, Alcaz sí. dice, construir cárceles es caro porque deben ser a prueba de fugas, cielo, paredes, pisos deben ser de concreto armado, incluso los artefactos higiénicos deben ser antivandalismo. Claro, es caro construir cárceles, lo sabemos, pero se necesitan. Po. Y súmale además que nadie quiere una cárcel en el patio de su casa. ¿Sí? Claro, Si pues, se la hacen pelea en anuncios Santiago de que no me van a poner otra de nuevo, Exacto. los vecinos. Exacto, entonces no es fácil construir una cárcel. Entonces, cuando se hacen promesas de campaña que vamos a construir rápidamente una cárcel, nosotros en la práctica sabemos que no es así y nos quedamos con esa sensación y sabiendo que vamos a tener que seguir trabajando en las condiciones actuales, donde la población penal crece exponencialmente, la infraestructura no crece, no hay inversión en materia de tecnología y modernización, y lo único que se destaca respecto de Gendarmería es atacarnos constantemente con temas de corrupción, como que si Gendarmería fuera la única institución donde hubiera corrupción. Y cuando salta un hecho de corrupción, hay que reformar Gendarmería. Yo creo que si hacemos un análisis más amplio respecto de los hechos de corrupción, vamos a terminar reformando gran parte de las instituciones de nuestro país. Cierto. Oiga, Totalmente de acuerdo, pues. tenemos que darle las gracias. Pablo, muchas gracias por estar acá conversando sobre estos temas tan importantes para la sociedad, que se conversan poco, se reflexionan poco y son fundamentales si queremos un país más seguro. Sí, muchas gracias, don Pablo. A ustedes agradecerles por el espacio que siempre nos brindan para poder hablar de los temas que a nosotros nos interesan. ¿Ya? Muchas gracias. Esperamos que la seguridad para los gendarmes también, que se llegue hasta las últimas consecuencias con este caso, porque es muy La necesario. prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.